Continuamos con nuestra serie, las enfermedades del espíritu. ¿Por qué le hemos llamado enfermedades del espíritu? Porque nosotros los seres humanos tenemos dos componentes. Uno que vino de la tierra, otro que vino de Dios. El cuerpo vino de la tierra, el espíritu vino de Dios. Ambos fueron afectados por el pecado. Ambos se han contaminado. Segunda de Corintios, el capítulo 7, versículo 1, dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. De manera que el Señor enfoca claramente de que sí es cierto que el espíritu hay pecado y hay enfermedades, hay males que le afectan. Hoy vamos a seguir hablando de ese tema, pero hoy vamos a hablar, como les dije, que estamos usando la palabra síndrome para referirnos a la serie de características que tiene un mal del que la Biblia hace referencia. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del profeta. ¿Y por qué le ponemos ese nombre del síndrome del profeta? Bueno, porque quien encontramos en las Sagradas Escrituras que tuvo esta situación y que trajo mucho problema fue este profeta. Y la tesis, obviamente, es que el síndrome del profeta representa a aquellas personas que viven la vida entera endeudados. No saben vivir la vida ni enfrentar económicamente la vida que no sea con deudas. Miren lo que dice segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una se llene, ponla aparte. Y fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella le echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y le contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y ven tú y tus hijos, vivid con lo que quede. Estamos hablando de un hombre creyente en Cristo Jesús. En aquel tiempo, ¿verdad?, en nuestro Dios, en el Padre Celestial. Y murió y dejó a su familia enganchada con muchísimas deudas. Usted no se imagina toda la ruina, el daño moral, emocional, espiritual, mental, físico que han traído las deudas a tantas personas. Mire, el 25 de septiembre del año 2015, un ingeniero apellido Rodríguez, que había ganado un concurso de esos que hizo el gobierno anterior de la República Dominicana para ingenieros y arquitectos construir escuela. Este específicamente estaba construyendo una escuela en Monteplata. Y este hombre, el 25 de septiembre del año 2015, entró a un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, abrumado por las deudas que había incurrido en la construcción de esa escuela, se dio un tiro en la boca. ¿Usted se puede imaginar esto? Abrumado por las deudas que había incurrido para hacer una escuela, se dio un tiro en la boca. Hermanos y amigos, una de las áreas que trae más problemas a individuos, a matrimonios, a familias, a instituciones, a veces hasta iglesia, al mundo en sentido general, es el endeudamiento irresponsable. Y déjeme decirle algo, que este sistema de vida del mundo está diseñado para ofrecerle tantas cosas a usted y decirle que hay tantas carencias que usted tiene y que ellos tienen la solución a través de muchos instrumentos financieros que se han presentado hoy en día para dañar a los tontos de este mundo. Porque no podemos decir otra palabra. Personas que viven endeudados son personas tontas, son personas
que son conejillos de India de aquellos que quieren enriquecerse. Deudas es el enemigo más grande e implacable en el camino de la felicidad, de una vida libre de ansiedades, de conflictos, de disgustos y de pérdidas. Hay dos grandes ejemplos que encontramos en las Escrituras acerca de esto. Primero, este profeta que falleció y dejó a su familia en un gran riesgo, porque la costumbre de aquella época era que las deudas las pagaban los hijos de los padres, se lo llevaban como esclavos y tenían que trabajar sin recibir dinero, solamente abonando la deuda. Y ya usted se imagina el dolor de esta madre y de estos hijos. Pero también en primer libro de Samuel, el capítulo 22 y versículo 2, dice la Biblia que cuando David fue y se metió a una cueva para huir del rey Saúl, que lo perseguía, vinieron, dice la Biblia, y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todo lo que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí encontramos gentes amargadas, afligidas por la cantidad de deudas y las presiones de no poder pagarlas. Mis amados hermanos, en esta oficina yo he tenido que trabajar con personas, con muchas personas que tienen su vida casi arruinada, su familia, sus negocios, por meterse en deuda sin buscar la dirección de Dios. Yo no estoy diciendo que las deudas sean pecado, pero yo le aseguro que si usted tiene la costumbre de endeudarse, de tomar empréstitos, sin buscar la dirección de Dios, solamente por circunstancias, por presión, por gusto, por ambición o por las razones que sea, usted va a terminar muy mal. Son muchas las personas que se han quitado la vida por las deudas. Muchísimas personas. Son muchas las personas que han matado a los acreedores porque se han resistido a pagarles sus deudas. Son muchas las personas que han tenido que emigrar fuera del país por no poder pagar sus deudas. Son muchos los matrimonios que se han divorciado por este problema del dinero, que uno de los dos cónyuges se mete en estos líos de deudas. Muchísimos ha pasado. Vamos a mirar algunos aspectos de lo que nos dice la Biblia o de lo que tenemos en la realidad. Primero, ¿cuál es el origen de las deudas impagables? Por eso le estoy usando ese término de impagables. ¿Sabe por qué? Porque si usted entra en una deuda que usted puede pagar y que bajo la dirección de Dios, Dios le ha permitido entrar, Dios le va a proveer y usted nunca va a quedar mal. Yo recuerdo como ahora cuando entramos y compramos nuestro apartamentico en el año 92. Yo no podía pagar el monto que se hacía, que tenía que pagar al banco. Y lo oré al Señor y Dios me dijo, entra. Y en su gracia y misericordia Dios proveyó y yo nunca en mi vida pagué un centavo de mora, ni me atrasé con eso, porque cuando usted incurre en algo que Dios quiere darle y que va a usar las deudas, Dios le va a ayudar y le va a solucionar cualquier problema que tenga. Por lo tanto, las deudas no dependen de las facilidades que del mercado. Las deudas impagables son originadas por el endeudamiento progresivo sin respaldo de ingresos suficientes para su pago. Oiga bien, son endeudamientos progresivos. Es una cadena que hacen las personas de deudas. ¿Y cómo surgen? Número uno, por gastar más de lo que reciben. Obviamente que eso es el primer gran error que hacen. En segundo lugar, por resolver toda emergencia de dinero con deudas de préstamos personales o préstamos institucionales. En tercer lugar, por el uso, y perdóneme la expresión, irresponsable y tonto de tarjetas de créditos. Son buenos instrumentos las tarjetas de crédito, pero como dice un autor, que las tarjetas de crédito no es una buena herramienta en manos de personas con deudas y que no sepan manejarse correctamente financieramente. En cuarto lugar, otro motivo por lo cual personas entran en deudas impagables es por salir de fiador y de garante de gente irresponsables.
El libro de Proverbios 22, 26 dice, no sea de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Quinto lugar, quinta razón, ser compradores compulsivos. Hay personas que tienen que estar comprando. Hablaba con un cristiano que me dijo, tuve que salir fuera de la internet porque me convertí en un comprador compulsivo. Cada vez que veía algo lo compraba y lo compraba y lo compraba. Y como tenía y tiene los recursos, pero él llegó a darse cuenta de que eso se llama avaricia y es un pecado. Aunque es un empresario de quien me hablaba eso, un hombre que tiene millones, él dice, me estaba convirtiendo en un avaricioso, teniendo cosas que al final ni usaba. Y la avaricia es un pecado. Sexto lugar, ser ligero en prestar a familiares y amigos o ser ligero en tomar préstamos de ellos. Pero hermanos, déjeme decirle algo. El origen de todas las deudas impagables es resolver problemas financieros sin buscar la ayuda y la dirección de Dios. Dios nunca provee una solución que luego se convierta en una complicación. Eso se aplica para todo. Oiga bien, Dios nunca provee una solución que luego se convierta en una complicación. Segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de esas deudas impagables? Bueno, hermanos, hay una ligereza en muchas personas de hacer gastos continuos por encima de sus niveles de ingresos y que van acumulando mensualmente deudas tras deudas, que llega un día que ponen en riesgo su crédito, ponen en riesgo sus bienes muebles y ponen en riesgo sus bienes inmuebles. Recuerdo que le pregunté a un joven un día sobre un carro que se le proveyó para que pudiera trabajar y dice, es que yo me metí en una deuda en una financiera, lo empeñé y como no podía pagarlo, lo perdí, pero era un instrumento de trabajo. La palabra de Dios tiene enseñanzas para cada área de la vida. Los hijos de Dios sean conscientes de los resultados del buen uso, de hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, pero también Dios nos dice las consecuencias de hacer mal uso de los instrumentos que Dios nos dice que no debemos usar de esa manera. Mire, las deudas pueden traer riesgo a tu salud mental y espiritual. Puede caer en depresión seria y eso te puede llevar al suicidio. Pone en riesgo tu testimonio. Pone en riesgo tu estabilidad familiar y el testimonio es que tú tengas el descrédito, que tú pierdas el crédito, que caigas en lo que se llama datacrédito y que ya nadie confíe en ti. Pone en riesgo tu estabilidad familiar, como le dije, te obliga, como he conocido a muchas personas, que les obliga a huir, a emigrar por sus acreedores. Los que fueron con David tuvieron que emigrar y salir de sus casas endeudados y meterse a hacer una banda de merodeadores con David. Pero también pone en riesgo tu propia vida. Ese ingeniero apellido Rodríguez, que se dio ese tiro en la boca, dice un reporte del periódico lo siguiente: la presión de acreedores por el cobro de deudas millonarias debido a supuestas inversiones realizadas en compra de materiales para la remodelación de la Escuela Francisco del Rosario Sánchez en Monteplata no dejaba respiro al arquitecto David Rodríguez García. Y en su mano encontraron una carta con nombres de personas que luego fueron apresadas por muchas situaciones y hoy están o estuvieron en la cárcel. Pero oiga lo que decía parte de ese papel: me dejé llevar de promesas incurriendo en deudas que me son imposibles de pagar. Ese papel estaba en su mano cuando lo encontraron muerto. Pero no solamente pone en riesgo tu propia vida, pone en riesgo también la vida de tu familia. Por eso le hemos llamado el síndrome del profeta, refiriéndose a ese profeta del que no nos da nombre. Me hubiese gustado que dieran un nombre para que tuviera el nombre como los demás síndromes en la vida conductual o en la medicina. Oiga lo que dice el reporte de periódico de este ingeniero. Dice: los deudos del arquitecto, su viuda y sus 3 hijos de 20, 13 y 11 años han tenido que rifar vehículos y otros objetos
que les ofrecieron ayuda, instituciones para su sostén. Y en el caso del profeta, se iban a llevar a sus hijos. Es que son demasiados riesgos que se corre por esto. La pregunta que usted y yo nos hacemos entonces es, ¿cómo evitar las deudas impagables? Número uno, usted tiene que saber que usted solamente puede usar el dinero hasta el límite de lo que usted recibe mensualmente. Solamente. Que usted no puede tomar empréstitos bajo presión o por oportunidades o por circunstancias que se presentan. No lo puede hacer. Si usted quiere vivir con paz y tranquilidad y seguridad en su mente, en su alma, en su hogar, es eso. ¿Sabe lo que decían los viejos de antes? Los viejos de antes, que eran serios, dicen, en mi casa, y daban 3 veces en la mesa, nunca ha venido un cobrador. Nunca he tenido un empréstito, una deuda que yo no haya podido pagar. Cualquier movimiento financiero que usted vaya a hacer, usted tiene que ir al Señor y decirle a Dios que le ilumine, decirle a Dios que le diga qué hacer. Tiene que buscar la dirección de Dios. Ponga su vida financiera bajo el control del Señor. Porque el mal uso de los recursos financieros le pueden llevar a pecados, le pueden llevar a daños, le pueden llevar a enfermedades, pueden afectar su vida. Y Dios nunca, nunca le va a poner en una situación donde usted diga, es que no tenía otra cosa que hacer. Gente me dice a mí, pastor, es que no tenía otra cosa que hacer. Si usted tenía algo que hacer. Usted va donde su Dios, que dice la Biblia en el libro de Salmos, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no desampara a sus hijos, ni espiritualmente, ni moralmente, ni económicamente, ni matrimonialmente, ni familiarmente. Personas que han logrado salir de deudas indican que crear o manejar su presupuesto fue uno de los elementos más importantes para obtener libertad y éxito financiero. ¿Por qué es tan importante? Porque con la ayuda de un presupuesto, tú sabes lo que tú recibes y puedes planificar lo que vas a pagar. Cuando los jóvenes se van a casar, yo les doy una lección sobre cómo elaborar un presupuesto para que se eviten esos problemas. Tú tienes que buscar siempre la dirección de Dios y también tienes que buscar asesoría y ayuda de otros cuando esté en ese problema. Mire, para que usted vea los cuadros diferentes, este ingeniero apellido Rodríguez se dejó llevar de personas que le prestaron dinero y que después él no pudo pagar, porque muchos de esos contratos que se dan, el Estado te da una partida, tú trabajas con esa partida y muchas veces no tiene el dinero no te manda las cubicaciones como se llaman, y las personas para avanzar la obra se meten en deudas que tienen que pagar un interés muy alto, el Estado dura mucho tiempo para pagar las cubicaciones y eso fue lo que le pasó a este. Pero aquí tenemos una querida hermana de nuestra iglesia. Esta hermana sacó un concurso de esto. ¿Sabe lo primero que hizo? Me lo dijo a mí. Era en el interior. Yo le dije, no hagas nada hasta que no encomendemos eso al Señor. Así que yo fui y me trasladé hasta el interior. Llegamos al campo, al terreno sin nada. Y allí oramos al Señor. Y le dijimos, Señor, dale la capacidad a esta jovencita, es una jovencita, para que ella pueda hacer este gran proyecto con la ayuda tuya. Y esa oración lo hicimos varias veces. Y fueron personas a ofrecerles, aún el mismo Banco del Estado le ofrecía línea de créditos y personas, los mismos que le ofrecieron créditos y que después no podían cumplir, a este ingeniero le fueron a ofrecer y ella me llamaba y yo le decía, ni te atrevas a hacerlo, ni te atrevas a hacerlo. Tú para la obra y hasta que no te paguen las cubicaciones, tú no hagas nada. Y mire, esa joven fue elogiada por lo bien que hizo esa gran escuela, ella solita, con la gracia de Dios, y sacó los beneficios de los cuales hoy está disfrutando. ¿Usted ve la diferencia? Siempre va a haber una diferencia en aquel que construye, que vive su vida financiera sin la dirección de Dios, y qué pena con este ingeniero,
pero también la bendición de los que hacen todo bajo la dirección de Dios. Que Dios te libre de ser ligero en deudas, que tú puedas vivir libre de eso. Yo tengo 33 años usando tarjeta de créditos y nunca he pagado un centavo de interés. Tú no necesitas tampoco hacerlo. Tú no necesitas endeudarte por todo. Tú tienes un Dios que te provee y que te guía y que recuerda lo que te dije, que ninguna solución de Dios se puede convertir en una complicación. Cuando hay complicación financiera es porque fueron soluciones humanas. Que el Dios del cielo te ayude a nunca caer en deudas impagables. Dios te bendiga.